Gloria a Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos. Qué gozo, qué alegría estar en esta ocasión saludándoles. Les saluda a su hermano, su amigo, Mario Milián. Para la gloria de Dios, actualmente me encuentro pastoreando la Iglesia de Dios Evangelio Completo, el remanente, en esta bella ciudad de Cobán. Los saludo con mucho cariño y deseo que en esta ocasión la reflexión de la palabra sea de mucha bendición para cada uno de los que me escuchen. Continuaremos con el tema Consejos de un Padre Perfecto. Como ya hemos abordado la parte práctica de estos consejos, en esta ocasión quiero hablar de la elección de un consejero, por supuesto, siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús. Para ello he seleccionado un texto de la palabra del Señor muy conocido por usted y por mí, y lo encontramos en Juan capítulo 15, versículo 14 al 16. Y a la letra dice la palabra del Señor: Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hablemos un momento con nuestro Padre Celestial. Amado Dios que estás en los cielos, que toda la honra y toda la gloria sean para ti, Señor. Nos acercamos a tu presencia para que seas tú, oh Dios, el que nos bendiga, nos ayudes y que podamos, Señor, comprender el consejo de tu santa y bendita palabra. Gracias, gracias, amado y bendito Jesús. Gloria a Dios. Debo decirle que voy a desarrollar en dos partes continuas esta reflexión. Elección. Cuando nosotros escuchamos esta palabrita, elección, eso significa de que usted y yo somos responsables de lo que elegimos. Por ejemplo, un día, espero en el Señor que los que me estén escuchando, todos hayamos hecho la elección maravillosa, la mejor elección de nuestra vida, reconocer a Jesús como el dueño y Señor de nuestras vidas. Y si no fuera así, es el momento para que usted reflexione y pueda convencerse de que sin Jesús nosotros no podemos. Muy bien. Además de eso, me están escuchando muchos que somos ya casados. También un día hicimos una elección preciosa con quién nos íbamos a casar, nos casamos y llevamos ya muchos años en esta unión que Dios nos permitió, y espero en el Señor que con todo lo que un matrimonio tiene seamos felices, sosteniendo esa elección que hicimos, y sobre todas las cosas, esos enunciados que escuchamos de parte del ministro religioso, también del ministro civil, para poder nosotros confesar públicamente ese juramento que nos hicimos. Muy bien. En esta ocasión, entonces, no creo yo inferior la elección de un consejero. Es bastante preocupante cuando nosotros nos decidimos a elegir
un consejero para nuestra vida. Pero gloria a Dios porque nosotros contamos con un gran modelo y un ejemplo que se llama Jesús. Cuando nosotros contamos con este modelo y este ejemplo que se llama Jesús, somos afortunados. Y Él nos da a nosotros unos aspectos bien preciosos que nosotros podemos conocer con mucha facilidad en su palabra. Muy bien, veamos en este momento, para la elección de un consejero, veamos 3 aspectos que nos muestra la palabra de Dios que hemos leído en esta ocasión. Número 1. Cuando nosotros nos acercamos a alguien y lo elegimos, porque recuerde que somos nosotros los que elegimos un consejero. Somos nosotros la persona a quien le vamos a confiar todos nuestros secretos y queremos una orientación. Entonces, en primer lugar, esto significa que nosotros estamos en la disposición de obedecer, en la disposición de seguir instrucciones. Escuchemos bien, dice el versículo 14, vosotros sois mis amigos. Quedémonos ahí por un momento y usted me dirá, pero mi consejero no es mi amigo, tendrá que ser su amigo, porque no le puede usted confiar a nadie lo que usted desea, en lo que usted desea recibir orientación si no lo considera un amigo. Entonces la palabra de Dios dice, vosotros sois mis amigos. Pero la segunda parte dice, si hacéis lo que yo os mando o lo que yo les pido, las instrucciones que yo les doy. Esto es el versículo 14, bien claro. Un consejero se constituye en nuestro mejor amigo, en el amigo de confianza, en aquella persona en quien usted ha confiado y ha tomado la decisión de que sea Él quien le oriente, permítame decirle, para orientar de una manera correcta lo que nos falta de nuestra vida. Lo que ya pasó, pues no tenemos nada para hacer, pero lo que nos falta en nuestra vida, tenemos el deseo de que esté orientada conforme a la palabra del Señor. Entonces, déjeme decirle que el primer aspecto que estamos viendo es esa obediencia que de parte de nosotros, los aconsejados, debemos demostrar y esa voluntad de seguir las instrucciones de nuestro consejero. En segundo lugar, de parte del consejero, escuche, de parte del consejero, y nuestro ejemplo es Jesús, tiene que haber una entrega mutua, sin reservas. Cuando Dios le ha puesto a usted en el camino a una persona para que sea su consejero, su consejera, esa persona usted debe de observarlo con mucho cuidado y tener, mi amado y mi amada, la gran confianza que esa persona se ha entregado a usted. Da el todo por usted, es su amigo, su amiga, de gran confianza. Dice, ya no os llamaré siervos, dice esta palabra de Dios acá en la Sagrada Escritura en el versículo 15, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Para que nosotros nos acerquemos a una persona y que sea nuestro consejero, no tenemos que llegar nosotros como si nosotros fuéramos los que únicamente recibimos una orden, porque el siervo, él no sabe los secretos de nadie. El siervo solamente obedece y hace y no puede preguntar por qué. Cuando nosotros hemos elegido un amigo y especialmente que estamos poniendo como ejemplo a Jesús, Él nos dice que nos va a cambiar la manera de tratar con nosotros, nos va a hablar todo lo que Él sabe. Y de hecho el versículo dice que Jesucristo, al hablarnos a nosotros,
El siervo dice, no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer, sin reserva. Jesús es nuestro consejero, es cierto, y también nosotros debemos de tener cuidado para hacer la elección de nuestro consejero terrenal, porque tiene que ser sin reservas. En otras palabras, debe de mostrar voluntad para todo el bien que nosotros necesitamos. Ese es Jesús. Él nos confiesa que todo lo que recibió nos ha dado. Gloria a Dios por ello. Segundo aspecto. En el tercer aspecto de esta elección de un consejero, debe de ser de manera consciente. Escuchen, de manera consciente, de manera libre, voluntaria. Así se debe de elegir un consejero. El consejero desea que su aconsejado dé evidencia de cambio, dé a conocer el fruto que da aquellos momentos que dedica a la persona, para que en el versículo 16 la palabra del Señor nos indica claramente que es para que demos fruto, y ese fruto es el cambio que debe de observarse en nuestra vida. Pero notemos esto, Jesús dice, y esto es bien importante para la elección de un consejero, de un amigo, como sabemos decir, un amigo, una amiga del alma. Cuando nosotros observamos y apreciamos la palabra del Señor, entonces tomamos la decisión y nos apropiamos de la palabra de Jesús. Dice, no me elegisteis vosotros a mí. Jesús lo dijo porque Él es Dios, pero déjeme decirle, usted debe de elegir con toda libertad a su consejero. Jesús eligió a aquellas personas para que en el futuro fueran sus amigos, en otras palabras, fueran compañeros de trabajo. Después de ese trato de consejería que recibieron de parte de su consejero, valga la redundancia, ellos fueron formados de acuerdo al maestro, y el aconsejado debe de reflejar lo que el consejero le ha dado a entender. Esto es bien importante, amados y amadas que me escuchan, que nosotros podamos, con la ayuda del Señor, elegir a nuestro consejero. Porque cuando nosotros elegimos a nuestro consejero, seguramente lo hemos observado por mucho tiempo, espero que hayamos acudido a las Sagradas Escrituras y que ellas nos dicen que para ser un servidor en el pueblo, a la comunidad, se necesita que seamos personas llenas del Espíritu Santo, de buen testimonio. Pues déjeme decirle que para elegir a un consejero no es nada más ni nada menos que los mismos requisitos que nosotros debemos de buscar que llenen las personas quienes se van a constituir en nuestros consejeros. Entonces, tomemos en cuenta, en primer lugar, de parte nuestra como aconsejados debemos de estar dispuestos a obedecer, a seguir esas instrucciones. En segundo lugar, debemos de nosotros estar seguros que nuestro consejero tiene una entrega total a nosotros, le interesa nuestra vida, quiere ver el cambio en nosotros. Además de eso, hemos visto que el consejero desea que nosotros vayamos y demos fruto, porque para eso nos eligió el Señor. Eso es lo que Dios quiere que se pueda ver en nosotros. La palabra del Señor dice que ten muchos amigos, dice la palabra del Señor, pero para aconsejarte escoge uno entre 1000. ¿Dónde encontró eso el hermano? Quizás diga alguien que escuche este pasaje, ten muchos amigos, pero para aconsejarte escoge uno entre 1000. Bueno, le confieso, eso está en el libro de
Eclesiástico, o Sirácides, como usted diga, en el capítulo 6 y versículo 6. Muy bien, aunque usted y yo podamos tener muchos amigos, consejeros son muy pocos los que podemos tener, pero insisto, es interesante, es maravilloso que usted y yo admitamos tener consejeros. Ya hemos dicho que nuestro consejero perfecto es Dios, pero también déjeme decirle que nosotros, es una vida de relación la de nosotros los seres humanos, y es por eso que necesitamos que alguien nos oriente a nosotros. De hecho, el primer lugar siempre lo debe de ocupar Jesús. El libro de Proverbios en el capítulo 17 y versículo 17 dice con mucha claridad: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia, en tiempo de necesidades, como un hermano. Un consejero, eso debe de ser para nosotros. Esforcémonos por buscar un consejero conforme al corazón del Señor. No se olvide, elijamos guiados por el poder del Espíritu Santo. Es importante que nosotros pongamos en observación a quién nosotros queremos elegir para nuestro consejero. Dice la carta del apóstol Pablo, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 33, no os dejéis engañar, dice la palabra del Señor. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces nosotros debemos de tener el cuidado si la persona que vamos a elegir para nuestro consejero tiene un buen testimonio de vida, cómo son sus conversaciones. Porque nunca olvidemos, Proverbios capítulo 27, en los versículos 5 y 6 dice: mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. ¿Quién es un consejero? ¿Quién es un amigo? Me encanta esto, que lo he escuchado en muchas ocasiones y usted también lo ha escuchado. Quizás no sea tan prudente decirlo, pero me nace decirlo. El amigo es el que nos dice todas las cosas, nos felicita cuando nos tiene que felicitar, pero nos llama la atención cuando nos tiene que llamar la atención. Ese es un consejero, ese es un amigo. Un consejero conforme al corazón de Dios es aquel que le dice a usted y me dice a mí: límpiate, el moco que tienes allí se ve feo. Sí, porque lo ama, y los demás que solo lo ven y se ríen y hacen ahí conversación el uno con el otro, no son consejeros, no son sus amigos. Pero el que se lo dice, ese es un amigo, es un consejero, quiere verle el bien. La palabra del Señor en Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será. Hermano, entonces nuestro consejero debemos de estar seguros que es alguien sabio, que busca las cosas que al Señor le agrada. Como quiero concluir con esta parte de esta reflexión, déjeme decirle, los buenos consejeros entonces, y con la ayuda del Señor que nosotros podamos elegirlos, son inseparables, son buenos amigos. Así como los discípulos con su maestro, a quien ellos ya no llamó siervos, sino los llamó sus discípulos. Para ello quiero decirle, yo no lo leo por cuestión de tiempo, pero usted busque en sus Sagradas Escrituras, en primer libro de Samuel, capítulo 20, y lea ahí aquella amistad que hubo entre David y Jonatán, el hijo del rey. Una amistad inseparable, se aconsejaba el uno al otro. Y cuando usted lee la historia, pues es de mucha bendición y maravilla poder escuchar la disposición que tiene alguien que nos ama hacia nuestra propia persona.
Por citarle otro ejemplo del apóstol Pablo con Timoteo, según el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo encontró a un joven llamado Timoteo y le pareció que este joven tenía mucho de parte de Dios. Lo tomó, fue su instructor, su consejero, el apóstol Pablo para Timoteo, y espero que usted sepa la historia que el apóstol Pablo, aun cuando ya estaba cerca de ser decapitado, cerca de morir, se acuerda de su discípulo, de aquel a quien se había convertido en su hijo espiritual. Para prueba de ello, le escribe 2 cartas. Entonces un consejero también se preocupa por nuestra formación espiritual y, por qué no decirlo, también por la formación secular. Esto es un amigo, esto es a quien nosotros debemos de apreciar siempre, mis amados y mis amadas. Me voy a quedar por este momento con esta reflexión, esperando que este segundo segmento, que muy pronto ya nos volvemos a ver y yo continúo con él, usted pueda ponerle cuidado. No se olvide, por favor, es interesante que yo resalte esto. Cuando usted elige un consejero, escuchemos esto: debemos de ser obedientes a las instrucciones que nos da. En primer lugar a Dios y en segundo lugar a aquel consejero espiritual que nosotros debemos de encontrar aquí en la tierra. En segundo lugar dijimos que debemos de ser muy cuidadosos y ver si este consejero nos ama, se entrega totalmente, sin reservas, para amarnos y para decirnos las cosas agradables y las cosas no agradables, al estilo de Jesús. Y en tercer lugar, dijimos que el consejero que con la ayuda de Dios nosotros vamos a elegir o hemos elegido debe de desear el triunfo de nosotros, que produzcamos fruto. Para eso recibimos instrucción de nuestro consejero, si es en lo espiritual, para que crezcamos en la vida espiritual, si es en la vida material, para que nos aconseje en las áreas débiles que cada uno de nosotros tenemos. Los bendigo. Declaro la bendición de Dios con usted y déjeme decirle, se lo digo con todo el corazón, espero que esta reflexión le sirva para elegir un consejero conforme al corazón del Señor, o si usted se da cuenta ahora con la orientación de la palabra de Dios que su consejero, su amigo, la persona de confianza que usted tiene no está de acuerdo a la palabra, es el momento en que usted pueda clamarle al Señor y por supuesto seguir amando a esa persona, pero ya no confiarle lo que mucho le ha confiado. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto en esta reflexión.